del domingo de Pascua, el domingo más importante del año. Les voy a pedir a los que están allí que se sienten para que no interfieran a las personas que están ahí atrás. Bueno, el primer tema el tema en sí es el misterio de la Pascua. El primer tema fue sobre las estaciones de la Pascua, los hitos de la Pascua en este caminar, la Pascua del Éxodo, la Pascua litúrgica de Israel, la Pascua de Cristo y la Pascua litúrgica de la Iglesia. Y ahí fuimos viendo el mapa mundi y fuimos viendo el mapa de Israel y fuimos viendo los mapas de las distintas etapas de Israel hasta donde he llegado. Hoy día vamos a ver el mapa más tarde del Imperio Romano en la época de Jesús. Y vamos a ver también una figura de ahí está, el Imperio Romano. ¿Te puedes sentar, Mari, porque estás y no se puede ir a un costado? Sí, también voy a hacerlo. Sí, porque si no le dejan las redes a las personas que están ahí. O para acá. Ahí está ahí. Entonces, después, el día martes, hice un recuento de la primera charla y el martes entramos, o el día jueves de la semana pasada, tocamos la Pascua histórica del Éxodo, con sus distintos matices. Después, ayer o anteayer hemos tomado la Pascua litúrgica de Israel, el testimonio que se contiene en el Antiguo Testamento y todas las costumbres litúrgicas del judaísmo después del exilio, después de la caída de Jerusalén, cuando el judaísmo, como se entendía hasta esa época, desapareció y hoy día es un judaísmo distinto, sin templo, sin sacerdotes, sin sacrificio, porque el templo fue destruido y los musulmanes siglos después, sobre el templo de Salomón, construyeron la mezquita de Omar. Entonces fregaron todo. Entonces, los judíos hoy día, ojalá que lo que ha traído, que lo que va a poner ahora de la Ciudad Santa, se pueda ver el muro de las Lamentaciones, que es lo único que queda del antiguo templo de Herodes y de Salomón, donde los judíos van todos los días y oran, y lloran. ¿No? Muy bien. Hoy día vamos a ver la Pascua como memorial de salvación. Este poema que les decía ayer, que no está contenido en el Antiguo Testamento, sino es una creación de lo mejor de la liturgia y de la teología judía y de la espiritualidad judía, habla de las 4 noches que Dios actuó. La primera con la creación, la segunda con la revelación a Abraham, la tercera cuando liberó a Israel y la cuarta cuando el Mesías venga al final de los tiempos y todo sea consumado. La más importante es la de la Pascua, cuando fueron liberados en el Éxodo. Porque para los judíos Dios es un Dios que libera. Dios es un Dios que da la libertad. No es un Dios que consienta esclavitudes, y hoy día se ve en la lectura del día de hoy, del rico Epulón y de Lázaro. Muy bien. ¿Qué recordaba entonces la noche de Pascua al israelita del tiempo de Cristo?
Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Se ha visto que desde la Pascua de Éxodo 12, la Pascua en Egipto, a la del Deuteronomio 16, la Pascua posterior, cuando ya son un pueblo establecido en Israel, se ha verificado un sensible desplazamiento de significado. Mientras la primera recordaba esencialmente el paso de Yahvé que salva a los primogénitos gracias a la sangre del Cordero, les pido que apaguen los celulares porque voy sobre la persona y la otra. Si es que no me vuelvo vampiro y le saco el cuello. Porque a mí me distrae todo muchísimo. Muy bien, entonces, mientras la primera recordaba el paso, ¿se acuerdan? El salto de Yahvé de las casas de los judíos a los que no tocaban, a la casa de los egipcios, a los que mataban los primogénitos. Eso es una de las etimologías de la palabra Pesaj, que significa Pascua. Hasta ahora no hay un estudio que diga claramente qué significa la palabra Pascua, porque viene de distintas raíces etimológicas, de los babilonios, del acádico, del egipcio, etc. Y cada una tiene una connotación distinta, aunque no contraria. Muy bien, entonces, se había pasado de este sentido de Dios que pasa salvando a los primogénitos gracias a la sangre del Cordero, y la segunda recordaba con preferencia la salida de Egipto. Los dos acontecimientos son importantes. Al principio se recordaba el gran portento por el cual los judíos salieron, la última plaga, la muerte de los primogénitos. Y después se recordaba como algo más importante la apertura del mar y el cruce del mar Rojo. Muy bien. La oscilación se mantiene durante largo tiempo, pero en el tiempo del Nuevo Testamento se diría que hay una vuelta a lo antiguo, al contenido primitivo del recuerdo pascual. En los textos de la liturgia pascual de la cena están ambas tradiciones. Los judíos hasta hoy día en su cena, que están preparando ya, porque el 20 de este mes, ellos, hay luna llena, ¿no? Y en un mes están celebrando la Pascua. Entonces, ellos en su Pascua celebran las dos cosas, con todos los demás acontecimientos que fueron grandiosos durante la historia de Israel. La salvación por la reina Esther de la matanza en el destierro. La liberación de Daniel, ¿de quién? Del horno, ¿no? Todos los acontecimientos importantes de Israel fueron asimilados a la Pascua, como nosotros hemos asimilado a la Pascua. En el siglo I y II, Pascua era todo el acontecimiento de Cristo, desde la encarnación hasta la resurrección. No había fiesta de Navidad, no había fiesta de Pentecostés, no había fiesta de la transfiguración, no. El único acontecimiento central. ¿Qué pasó? Me he dado cuenta del gato. Y eso que le decimos a el gato, y se le ha subido el que reconoció. Bueno, entonces. Ya. No, que no panda el chiste y el circo, ¿ya?
Entonces, ¿en qué estaba? Ya, en Cristo, en la Pascua cristiana toda, recién en el siglo IV se comienza a crear el año litúrgico, con Navidad, Adviento, después la Pascua, Cuaresma, que al principio era un día, después 4 días, una semana, hasta que llegó a los 40 días. Poco a poco se dividió el acontecimiento Cristo en fiestas. Al principio la Pascua lo aglomeraba todo. Muy bien. Pero en el tiempo del Nuevo Testamento se diría que hay una vuelta a la antigua, el contenido primitivo del recuerdo pascual. En los textos de la liturgia pascual de la cena están presentes ambas tradiciones. Pero en el poema de las 4 noches, la noche de Pascua se ve claramente a la luz de Éxodo 12, de la primera versión de la Pascua en Egipto, de la Pascua que se ve en la película Los 10 Mandamientos, que matan el cordero y lo comen de pie, con las sandalias, con la cintura, con el cinto, la capa puesta, el manto puesto para comer y para... Como la noche en la que Yahvé se manifestó contra los egipcios y su mano mataba a los primogénitos de Israel. La Pascua recordaba pues todavía fundamentalmente el paso salvífico de Yahvé. ¿Es una Pascua de Dios o una Pascua teológica? Este es también el mensaje extremo de la Pascua del Antiguo Testamento, la última vez que se habla de ella en la Biblia. Para la fe, escribe el autor de la carta, todas las cartas de San Pablo son auténticas. Solamente hay una carta que se le atribuye a San Pablo, pero que no es de él. ¿Quién sabe? La carta a los hebreos. ¿Ya? Esta carta dice así: para la fe, Moisés instituyó la Pascua con el rito de la aspersión de la sangre, para que el ángel exterminador no golpeara a sus primogénitos. Ese es el sentido, uno de los sentidos principales de la Pascua, que por una época fue el principal. Memorial de inmolación, memorial de Dios que pasa y salva a través de la sangre de un cordero que anunciaba a Cristo, el cordero sin mancha. Esta es la Pascua del Antiguo Testamento en su origen y en su punto de llegada, en la época de Cristo. El Cordero salvó a los judíos. Cristo, Cordero, salva a toda la humanidad. Y ya Juan, entrando en su Evangelio, ve pasar a Cristo, sus discípulos están ahí y dice: Él ahí el Cordero de Dios. Y ellos entienden perfectamente. Claro, no entenderían completamente, dirían que este hombre va a ser sacrificado, va a morir. ¿No? Memorial de inmolación, memorial de Dios que pasa y salva gracias a la sangre de un cordero que anunciaba a Cristo, cordero sin mancha. Esta es la Pascua del Antiguo Testamento en su origen y en su punto de llegada. El Cordero salvó a los judíos, Cristo, Cordero, salva a toda la humanidad. Por eso la Pascua cristiana es noche de bautismo, de luz, de gozo. Ayer les decía que después del destierro la Pascua fue muy triste. Claro. Vuelven de Babilonia y construyen un templo que es una sombra del gran templo de Salomón.
La ciudad está en ruinas. Entonces, por largo tiempo, la Pascua fue penitencial también como recuerdo del destierro. Habían estado 70 años allí. Y que por el pecado había sido desterrado. Luego comienza a recuperar el sentido de fiesta. Hay que celebrarla sin apuros, sin mirar el reloj, como les decía hace un rato. Les decía hace un rato. Cuando una persona va a una fiesta, quiere irse a las 10 de la noche, a ver ustedes, hermanos, tan santitos hoy. Pero si les ponen un merengue y una a llevar el ritmo con las piernas, ponen una salsa, un vals criollo. Cuando en nuestra obra, hace años éramos un montón, ahora ya no somos casi nada. Antes los hermanos eran un montón. Hicimos una fiesta de carnavales en la Puebla. Y me quedé boquiabierto de las hermanas, todas respetadas, entradas en años. ¿Cómo bailaban? ¿Cómo movían el esqueleto? Ninguna se desarmó. Nadie se quejaba de artritis. Había una que iba y hacía la genuflexión. Como la hacen alguna de estas chiquitas que ya las voy a mandar al asilo. Porque ella que hace. Pero el día de la fiesta no había que me duele nada. Bailaron y bailaron. Y cuando ya como a la 1, porque pasa tarde, dijimos que se acabe. No, un poco más. Entonces, no hay que celebrar la Pascua con el reloj. Me han entendido, porque en Navidad todas ustedes se quedan hasta tarde. Y la noche de la vigilia de Navidad, Nochebuena, es una réplica de la noche de Pascua. ¿Me entienden? Entonces, no tenemos por qué irnos a acostar temprano. Que sea una misa, los coptos, la iglesia copta, llegan a sus iglesias, y la comunidad copta en Tierra Santa llega a la parte del santuario de la resurrección que les toca, porque en Tierra Santa el santuario de la resurrección está dividido entre ortodoxos, católicos, coptos, armenios y no sé qué más. Y nadie puede pisar la loseta que le toca a la otra comunidad, porque viene el monje de otro y te mete un escobazo. Y hay un video en internet de los monjes dándose de escobazos en el santuario donde el Señor resucitó. Ya les dije, porque él pisó donde no tenía que pisar. Y si barren, tienen que barrer hasta donde la loseta que les toca. Pobrecito que te pasas. La vez que el Papa Juan Pablo fue y el Papa Francisco han ido a Tierra Santa y han visitado la tumba, hubieron monjes, no todos, unos cuantos recalcitrantes, que el Papa entró y se voltearon cara a la pared. Sí, así es. Hay odios históricos tremendos. Y tenemos la misma fe, porque no se diga que ellos que no creen en la virginidad de María, que no creen en los sacramentos, como los evangélicos, como ellos, que nosotros tenemos la misma fe que ellos. Y sin embargo ahí es un pleito y un antitestimonio total. Muy bien.
Entonces, ya hemos acabado el tema que les quería dar. Muy bien. No, pero no ha acabado el tema. Ahora entramos al tercer punto, la Pascua de Cristo. Ya vimos la Pascua del Antiguo Testamento y la Pascua de Egipto y la Pascua del Antiguo Testamento. Ahí tengo todo el curso. Ahora voy a preguntar quiénes lo quieren para imprimirlo y anillarlo. Pero por favor, no me digan sí, yo lo quiero, y se lo llevan con todo respeto y veneración. Llegan a su casa, a los 3 días voy, ¿dónde está el curso? Como las niñas estas que le damos alguna vez materiales, ¿dónde está? No sé. Como rajas, ¿no? Como rajo, ¿no? No, les hemos dado cuadernillo, Yo me cansé que escuchen mi punto. La Pascua de Cristo. Cristo murió en la Pascua del 30 después de Cristo. Uy, pero no murió a los 33 años. No murió a los 33 años. En la catequesis de Navidad, que también damos ambos, Dionisio el Exiguo era un monje que el Papa Juan I le encargó hacer la datación del nacimiento de Cristo, que no se conocía, en el año 500. Dionisio el Exiguo era un monje benedictino, el más sabio de su época. Se fue a su monasterio y comenzó a buscar en los archivos y en las cronologías y en todo esto, y sacó la conclusión que Cristo murió en el año 33. Después se descubrió que se había equivocado entre 5 y 6 años. De modo que Cristo murió a los 37 y 38 años. Y coincide con el estudio de la sábana santa, donde dice que el cuerpo del hombre que estuvo allí tiene cerca de 40 años. Confirma. Y esta está confirmada, que es la sábana que envolvió el cuerpo de Cristo. La mortaja que envolvió el cuerpo de Cristo. Muy bien. Entonces, más o menos murió entre los 36 o 38 años. Desde ese instante los romanos fueron incluyéndose cada vez más en la organización religiosa de Israel, destituyendo e imponiendo a su antojo a los sumos sacerdotes. El temor expresado por los sacerdotes y fariseos en el Evangelio de Juan: si le dejamos actuar, todos creerán en él. Entonces vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y la nación. Por eso hay que entregarlos, por eso hay que matarlos, por eso hay que deshacernos de él. Y a pesar de no haberlo dejado actuar, se cumplía inexorablemente, asusados por un mesianismo espurio. Finalmente, en la Pascua del año 70, 4 legiones romanas, es decir, alrededor de 50.000 a 60.000 hombres, del mejor ejército de la época, fue mandado por el emperador a destruir a los judíos, que fregaban como unos emboscaban, cortaban el cuello a los soldados. Así, claro que los romanos no eran ángeles, eran unos vándalos. Entonces, las 4 legiones llegan capitaneadas por Tito, que después fue emperador. Rodearon la ciudad llena de peregrinos, porque llegaron en la Pascua. Jerusalén era una ciudad que no llegaba a los 50.000 habitantes durante el año, pero en tiempo de Pascua pasaba el 1.000.000 de habitantes, porque iban judíos de todos sitios. Entonces, ¿qué se hacía? Fuera de las murallas se ponían carpas para hospedarse, y la gente dentro de la ciudad hospedaba a sus parientes, a sus amigos, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, cuando ven venir a las legiones, los que están fuera se meten en las murallas. ¿Puedes ponerme la ciudad santa? Ya, esta es la vista desde arriba, desde un dron. El templo, la torre Antonia, era la torre que construyeron los romanos para desde allí mirar lo que hacían estos sapos dentro del templo. Por si estaban maquinando alguna rebelión, alguna matanza, algo así que acá. El templo y la torre Antonia. ¿Ven? Era más alta que las murallas del templo. Aquí está el Gólgota. Aquí fue juzgado el Señor. Fue llevado hasta el palacio de Herodes y de ahí a la casa de Anás y Caifás. Volvió, lo azotaron aquí, lo coronaron de espinas y sale por la calle que se llama la calle de la amargura y es crucificado acá. Y la tumba está al pie del Gólgota, de modo que Constantino, cuando construye la basílica, la construye sobre el Gólgota. Ahora no se imaginen el Calvario, el Cerro San Cristóbal, ¿no? Es un montículo, no es un cerro como el Cerro San Cristóbal. Imaginamos Jesús no hubiera llegado hasta la cumbre del Cerro San Cristóbal, porque ya estaba deshidratado, golpeado, torturado, etcétera, hubiera sido imposible. Entonces, hay uno más, hijo, hay uno más, ahí. Entonces, ¿y por qué está con temblor? Está con miedo. Ya, entonces, ya. Muy bien, a ver. Las murallas eran, hay una vista. ¿Y qué ibas a decir que construyeron ahí la torre para vigilarlos? No. Cuando ya Jesús fue crucificado. Constantino, el primer emperador que constituyó el cristianismo, construyó la basílica sobre el Gólgota y sobre la tumba que estaba al pie. De modo que ahora cuando uno vaya a ver, está el Gólgota, que es un montículo, y está la tumba. Por favor, no hablen. Ya, este es el templo actual. El templo era esto que está acá, pero esto está al revés. El templo es para acá. Ahí está. Ahí nomás. Esa es la ciudad de la época de Cristo. Miren el templo magnífico. Esto es el santo de los santos, el pináculo del templo. Estaba cubierto con placas de oro. Cuando los peregrinos venían por acá, aquí está el huerto de Getsemaní, para este lado. Este es el torrente Cedrón. Los peregrinos venían por acá y al ver el templo y las murallas de la ciudad santa, estallaban en alegría, en llanto, se postraban, besaban el suelo, venían cantando con címbalos, con panderetas, con tamboriles y todo, para la Pascua. Avisoraba la ciudad y se explotaban de alegría, y en las puertas los recibían gente que estaba dentro de la ciudad. Esta ciudad no llegaba ni a 50,000 habitantes. En tiempo de Pascua se rodeaba de carpas de todos los que venían. Cuando vieron al ejército romano, se encerraron allí. Y eran murallas imponentes
esto es una rampa, o sea, esto sube. Y la muralla, esta es una muralla imponente e inexpugnable. Los romanos tuvieron que sitiarla 3 años. 3 años. 3 años. Y cuando cayó la ciudad, se encerraron en el templo, que también ven, tiene una muralla. Y aquí está la Torre Antonio. Ahí está la Torre Antonio. ¿Ya? Que es la fortaleza romana, desde donde los vigilaban. Muy bien. Ahora ya no existe. Esta ciudad de Cristo ya no existe. Ha sido invadida y destrozada por bizantinos, persas, musulmanes de distintos sitios, cristianos también, y ya no es lo que era. Cuando excavan acá, encuentran, y esta era una ciudad anterior a David, era la capital de los jebuseos. Entonces hay varios estratos, varias capas. Cuando se ha descubierto Troya, cuando se ha descubierto Jericó y se ha estudiado, se ha visto que hubo 10 Troyas, una encima de otra. 10 o 12 Jericós, ¿no? Porque habían guerras, entraban, arrasaban todo y sobre esa ciudad construían otra. Entonces hay capas. Ya, entonces, muy bien. Ahora, ponme una vista de la ciudad desde abajo hacia arriba. ¿Ay? No, pero a ver, este es el templo ya destruido actualmente. Ahí se construyó la mezquita. Los musulmanes, por frear la paciencia, dijeron que aquí había ascendido Abraham al cielo. Y eso es mentira porque la Biblia nos da. Entonces construyeron esta mezquita que es hermosa. Y estas es una de las paredes del templo. Entonces los judíos vienen aquí a rezar. Los judíos fundamentalistas quieren volver a construir el templo de Salomón acá. Si hay eso, va a haber la tercera guerra mundial. Porque los árabes no van a consentir que les toque su mezquita. Bueno, entonces ese es el lío. Hay una vista desde abajo, no desde lo alto. No, una vista de las murallas. Ya. ¿Tú tienes la 9 ahí? Sí, ya está. Esto se veía más o menos así. Es una reconstrucción un poco romántica. No, porque no era tan perfecto. Muy bien. Entonces, todo el mundo entra a la ciudad y empieza el sitio. Destruyeron completamente el templo y la nación. Parece que todos los sacerdotes de Israel fueron a defender el templo, fueron a la ciudad y fueron masacrados, porque después de la caída de la ciudad no se vuelve a hablar de sacrificios, ni de sacerdotes, ni de templo. Y hasta hoy día los judíos ya no tienen sacerdotes, ni templo, ni sacrificios. Es un judaísmo sinagogal y farisaico, porque los fariseos eran una secta que estaba muy cercana al pueblo, mientras los saduceos eran una secta que era de la aristocracia. La aristocracia desaparece y entonces los fariseos quedan como los maestros del pueblo. Y hasta ahora es un judaísmo farisaico, ¿no? O sea, guiado por fariseos, por rabino. Muy bien.
El obispo de Jerusalén de esta época se llamaba Simeón. Al ver la ciudad rodeada, recordó la profecía de Cristo. Cuando vean la ciudad siendo rodeada, etcétera, 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 huyan, salgan. Y ordenó a la comunidad cristiana tomar todas las reliquias del Señor y de la Virgen, que las tenían guardadas, y salir de la ciudad. Partieron hacia Pella, más allá del Jordán, hacia el norte, donde se establecieron. Pasados los siglos, aislados del resto de la iglesia, parece que se hicieron herejes, o sea, herejes docetas, que negaban la divinidad de Cristo y todavía tenían cosas judías, costumbres judías como no tocar sangre, ni tocar cosas contaminadas con la sangre. Entonces, ellos guardaron la sábana santa, pero no la tocaban, porque estaba con sangre. Y como no reconocían que Cristo era Dios, entonces, en el siglo IV, Santa Elena. ¿Quién es Santa Elena? La madre de Constantino. Ella había sido una posadera y media bataclana. Y Constancio Cloro, que tenían esos nombres, ¿qué vamos a hacer? Constancio Cloro, el padre Constancio Legía, el padre de Constantino, iba a esta pensión, a este bar, a este pub, ¿ya? Y se enamoró de Elena. Esa es una de las historias que hay porque no se sabe mucho sobre ella. Se enamora de Elena y se casa con ella. Y con ella tiene a Constantino, a Constancio y a Constantino. Son tres que después Constantino dividió el imperio en tres partes. Muy bien. Entonces, en el siglo IV, Santa Elena, madre de Constantino, quien había hecho una peregrinación a Tierra Santa, Elena se hizo cristiana y quería ir a la Tierra Santa. Su hijo, el emperador, le puso los barcos y le puso los soldados, así cualquiera. Y no tenía que pagar nada, era la madre del emperador. Todo estaba a su disposición. Entonces, partió a Tierra Santa, llega allá y fue a Belén, fue a Jerusalén, y dijo, ¿dónde están las reliquias del Señor? Y le dije, por favor, le voy a decir que no murmuren ni hablen. Por favor, no murmuren ni hablen. Respeten al otro, que se puede perder una palabra. La que quiere conversar, ahí tiene un enorme patio, y si quiere conversar más solitariamente se va a la torre. Ahí puede estar de madrugada, nadie la va a tirar. Entonces le dicen, están en Pella con los cristianos que se fueron de la ciudad, y ella parte a Pella. Llega a Pella y dice, ¿dónde están las reliquias del Señor? María Belén, ¿qué pasa? Deja al gatito y escucha al Señor. Al Señor, escúchame a mí que estoy hablando del Señor. Dios santo. Entonces, dice, ¿dónde están las reliquias del Señor? Ya han contado que las tienen acá. A los cristianos no les quedó que entregarse, el emperador estaba llena de soldados. Entonces le dijeron, sí, ahí está. Y le entregaron todas las reliquias del Señor y de la Virgen. La sábana santa, la corona de espinas, los clavos, la cruz, todo. Los azotes, la túnica, todo. Y de la Virgen sus ruecas, sus sandalias, sus vestidos, todo. Y todo se lo llevó a Constantinopla. Y en Constantinopla estuvieron guardados
La corona de espinas estuvo hasta el siglo XIII, cuando un emperador de Constantinopla, en agradecimiento porque el rey de Francia le mandó soldados para combatir a los musulmanes que estaban fastidiando, entonces le mandó como regalo la corona de espinas. Por eso la corona de espinas está en París. Y el día del incendio de la catedral estaba guardada ahí porque era cerca de Semana Santa. Cuando está el incendio, el sacerdote llega como loco y dice: la corona de espinas está ahí guardada, la corona y se metió. Y los bomberos hasta ahí: oiga, padre, hasta que lo sujetaron y le pusieron un capo. ¿Dónde está? En tal sitio. Entonces el padre en un momento estaba en una caja fuerte. El padre, por los nervios, no daba con la clave, hasta que le dijeron: padre, relájese. Y una persona se puso a interceder. Y el padre dice: así está, papá, y la sacaron. ¿No? Sino también se quemaban. Los católicos, siglos después, tiempo después, en la época de San Francisco, porque fue con Inocencio III, un ejército católico va a Constantinopla a pedido del rey, del emperador, para ayudarlo a combatir a los musulmanes que quieren entrar en Constantinopla. ¿Qué pasó? ¿Puedes hablar un poquito más bajo? Gracias. Es que acá se escucha así, en todas partes. Así está bien. Ya, entonces. El ejército llega, una flota llega a Constantinopla. Constantinopla es una ciudad, miren esa vista hermosa del templo. Así era el. Este era el patio de los judíos. Aquí solamente entraban los judíos. Patio de las mujeres y patio de los gentiles. Si un gentil entraba acá y lo descubrían, lo mataban. Muy bien. Entonces, Inocencio pide a los reyes cristianos que manden una flota. Mandan una flota. En la entrada del puerto de Constantinopla había una cadena que impedía, una cadena de cada eslabón era así, impedía a los barcos entrar. Como vieron las cruces en las velas, dijeron: viene el ejército cristiano en nuestra ayuda. Bajaron la cadena y los soldados cristianos ven las cúpulas de Constantinopla, en una ciudad solar hermosísima. Y las cúpulas de las iglesias tenían capas de oro. Era un día soleado, ven tal brillo y tal lujo que dicen: esta ciudad mancó. Y llegaron al puerto y entraron a saco y fuego en Constantinopla, una ciudad cristiana. Violaron a las monjas ortodoxas y destruyeron Santa María de la Quernas, un gran monasterio de monjas ortodoxas donde se guardaban todas las reliquias de la Virgen, y todas se quemaron. No queda una reliquia de la Virgen actualmente. Y entran a donde estaban las reliquias del Señor, gracias a un caballero cristiano que era choro, medio chalaco quizás. Se había llevado la sábana santa escondida, porque si no, la sábana santa, se destruyeron muchas reliquias del Señor. Se salvó la cruz, los clavos y varias cosas más que están en Roma y en distintos sitios. Pero no se salvaron las reliquias de la Madre de Dios. Muy bien. ¿Los cristianos? Los católicos, el ejército católico. Entonces los ortodoxos agarraron odio a la iglesia latina, a la iglesia romana. La odio por siglos. Muy bien.
La primera Pascua selló el inicio de Israel como pueblo elegido en la sangre de un cordero. Otra Pascua, tinta en sangre, sellaba su fin en la sangre de sus hijos. La matanza en Jerusalén está escrita por Josefo Flavio, un judío que escribe en el libro Las Guerras Judaicas la terrible matanza que sucedieron en Jerusalén. Fue algo terrible, la sangre corría como río de la cantidad de gente que mataban. A las mujeres embarazadas le sacaban los hijos y los tiraban contra la pared, como los terroristas aquí en el Perú en la época del Sendero, que sacaban el hijo a la mujer y lo tiraban contra la pared. Pero no era solamente los romanos. Los romanos fueron como aquí los españoles con indios que no querían a los incas, igual ellos fueron con tribus que no querían a los judíos. Entonces estaban los idumeos, que eran terribles. Y entraron y hicieron unas matanzas. Y entre los judíos que habían sectas, también se mataron. De modo que fue una masacre. La ciudad debe haber sido algo dantesco, algo demoníaco, ver la destrucción de la ciudad. Esto es narrado por en Tarola, ¿no? que ya dije. Por eso San Pablo se planteaba la inquietante pregunta: ¿ha fallado la palabra de Dios? Esto está en la carta a los romanos. ¿Ha rechazado a su pueblo? Le responde: no. Ciertamente Dios no ha rechazado al pueblo que se había escogido. Y da esta razón. Nos ponemos de pie, que ya hay personas que me están diciendo amén, amén. Y nos estiramos un poco. Nos estiramos un poquito. Ya como si nos levantáramos recién. Ya. Nos sentamos. Responde: no. Ciertamente Dios no ha rechazado al pueblo que se había escogido, dando esta razón: no todos los descendientes de Israel son Israel. No todos los cristianos son cristianos. Como en siglos pasados, en cada conflicto de la historia Dios ha escogido de la masa que va a la deriva un resto, el resto fiel, del que se habla en todo el Antiguo Testamento. Y ese resto fiel sigue en la iglesia. Los anahuí, los pobres de Yahvé, los que han puesto toda su confianza en Él, y cuyo ejemplo máximo es la Virgen María y después San José. Los anahuíes, los que viven de Dios, en total confianza de Dios. Como en siglos pasados, en cada conflicto de la historia, Dios ha escogido de la masa que va a la deriva un resto que se convierte en portador de las promesas. Y este resto, heredero de las promesas, ha heredado la Pascua que celebraba su recuerdo. Cuando desaparece la Pascua judía, ya había nacido la Pascua cristiana. ¿Por qué? Porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Pero esta única... en el año 57, San Pablo, es decir, 20 años después de la resurrección, San Pablo en la carta a los Corintios, justificando las exigencias morales del cristianismo, nuevas y superiores, lo hace con esta expresión en Corintios 1. Dice, por primera de Corintios: Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolada. O nuestra Pascua, Cristo, ha sido inmolada, siendo esta última la más expresiva y fiel. Por primera vez el Nuevo Testamento habla de una Pascua cristiana. Nuestra Pascua. Todas las demás veces por Pascua se refiere a la Pascua de los judíos, en Hechos.
Ellos, acuérdense que todavía iban al templo. La semana que siguió a la pasión iban al templo. El mes que siguió a la pasión iban al templo. El año que siguió a la muerte de Cristo todavía seguían yendo al templo. Porque no tomaban conciencia que ya tenían otra Pascua. Es entonces que la comunidad cristiana se da cuenta que la Pascua es Cristo, que ya no hace falta celebrar la Pascua judía en el templo y comienzan su propia celebración pascual, tanto que cambian el sábado por el domingo. Pero esta única vez es suficiente para testimoniar que en la comunidad cristiana, a 25 años de los acontecimientos de la Pascua de Cristo, existe la conciencia enraizada de tener una Pascua propia. ¿Cómo nació esta conciencia? En la base de la Pascua del Antiguo Testamento había la conciencia de un hecho histórico. Lo mismo se repite en la Pascua cristiana. En su origen hay un acontecimiento histórico cuya resonancia es tan profunda y viva que en breve tiempo se superpone a la Pascua precedente. Y sin destruirla, la engloba, asimila y supera, sin necesidad de renegar ni del nombre, ni del marco esencial del rito, ni de la fecha. Las dos tienen la misma característica. No son alcanzables directamente por los subsidios normales de la investigación histórica. Por ejemplo, no hay mención más que muy de sesgo de la presencia de los judíos en Palestina, en Egipto. ¿Por qué? Porque fue una derrota para el faraón. Y los faraones no ponían en piedra ni grababan sus derrotas. ¿Me entienden? Por eso no podemos ir a las construcciones ni a los documentos escritos con jeroglíficos para encontrar ahí que diga Israel estuvo de esclavos acá. Porque fueron vencidos. Entonces, si habían escrito algo, lo borraban. Por eso es que no hay ninguna mención de Israel en el Egipto antiguo. Poco es lo que se dice, es lo que dice la historia sobre Israel en Egipto y de lo que pasó el año 17 de Tiberio César en Jerusalén, es decir, la muerte de Cristo. Sin embargo, hay referencias históricas suficientes para afirmar que los personajes y los acontecimientos históricos existieron. Hace poco, en unas excavaciones, en el fondo del Mar Rojo, hace unos años, se descubrieron restos de una gran cantidad de armamento egipcio de la época de los faraones. Restos de carros de combate, escudos, lanzas, flechas, etcétera, etcétera, etcétera. Y de armaduras. La única razón para que las haya en esa cantidad es la referencia al relato del Éxodo. Porque no hay otra referencia histórica de que muchos soldados de esa época, del ejército del faraón, se hayan ahogado en esa cantidad en el Mar Rojo. Solamente el relato del Éxodo, ¿no? Entonces, la única razón para que haya esa cantidad es la referencia del relato del libro del Éxodo, lo cual comprobaría la historicidad del relato. En el caso de Jesús lo mencionan Tácito y Plinio, dos escritores paganos. Sin embargo, la fuente privilegiada es la Biblia, en la que los hechos son narrados e interpretados
en su significado religioso. Lo cual significa para el cristianismo que no podemos conocer la historia de la Pascua si no es a través del querigma. ¿Y qué es el querigma? Es la predicación de Cristo muerto y resucitado para salvación tuya y mía. Ese es el querigma. Es decir, del anuncio que los testigos han dejado de estos acontecimientos, porque el querigma está basado en hechos históricos, no en fantasías. Hay que ir a la historia desde el querigma. Hace un tiempo era esto, cuando Fernando, el diácono y yo estudiábamos teología hace muchos años. Esto era visto como algo imposible cuando se hizo la contraposición entre historia y querigma, entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe. Había teólogos católicos que decían: el Cristo histórico es una creación de los apóstoles y de los cristianos del primer siglo que lo idealizaron tanto que crearon un Jesús de la fe. Pero el Cristo histórico nada tiene que ver con el Cristo de la fe. ¿Me entienden? O sea, no hubo multiplicación de los panes, no resucitó. Todo era una creación de los apóstoles y de la primera comunidad cristiana. Eso es inaguantable, eso es herejía. Por eso se descartó a los pocos años. Pero muchos sacerdotes y muchos cristianos quedaron infectados por este virus. Porque es un virus. Tenemos el derecho de seguir hoy día interrogando a los evangelios y los demás escritos del Nuevo Testamento para saber lo que sucedió en Jerusalén en lo referente a Jesús de Nazaret. Ahí yo me acuerdo que en ISET, en la década, nosotros hemos estudiado en ISET en el 79 o 80, las discusiones sobre este tema eran terribles. Y de la teología de la liberación de corte marxista, porque hay una teología de la liberación válida cuando está basada en el Evangelio y en la Biblia, cuando está basada en la doctrina social de la Iglesia. Pero ahí y nos poníamos a discutir Virgen y María, ya solamente faltaba que agarráramos hacha, espada, masa, las ondas, las guaracas y hubiera una batalla en Israel. Era terrible las discusiones. Terrible. Los sinópticos y Juan. Ahora estamos entrando en un tema muy complicado y quiero que escuchen bien porque mañana o pasado se va a tocar el tema de la fecha de la Pascua. Y es un tema un poco complicado. Voy a tratar de explicarlo lo mejor que se pueda, de tratar de hacer un croquis ahí, pero es bien complicado porque los sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, tienen una versión y Juan tiene otra. Y se chocan aparentemente, pero se complementan. Hay un profundo núcleo de verdad cuando se afirma que los evangelios no son otra cosa que relatos de la pasión precedidos por una amplia introducción. ¿Qué fue lo que marcó más a la comunidad cristiana y a los discípulos? La muerte del Señor y la resurrección. Cuando se comenzó a escribir de Cristo, lo que se comenzó a escribir, ¿qué era? El querigma. ¿Y el querigma qué era? Cristo ha muerto y ha resucitado por nosotros. Entonces eso fue lo primero que se escribió en los 4, o por lo menos en los 3 primeros, que son los más antiguos. Y todo lo demás, las narraciones en torno a la pasión fueron las primeras en ser escritas y tomar forma definitiva antes que el resto de las narraciones del Evangelio.
Por ello hay unidad sustancial en los 4 relatos de la pasión. Esto se dio porque la Pascua estaba íntimamente relacionada a la celebración eucarística. Claro, la celebración eucarística es la renovación del misterio pascual de Cristo. ¿Y cuál es el misterio pascual? La pasión, muerte y resurrección. ¿De quién? De Cristo. Entonces, que era el memorial de la muerte y resurrección del Señor. Lo demás era necesario como introducción, los milagros, las parábolas y todo, era necesario como introducción para explicar a los oyentes cómo se había llegado a ese final violento. Y desde el principio se ve que los fariseos quieren matar. Cuando estos relatos de lo sucedido comenzaron a formarse después de Pentecostés y a ser predicados, ya había una certeza en los cristianos. Lo que los judíos esperaban en su Pascua ya se había realizado en Jesús de Nazaret. La espera había concluido. Jesús había sustituido la Pascua antigua, convirtiéndose él mismo en la nueva Pascua. Pero cuando, el primer día les cité esto, cuando la ley se hizo verbo, lo viejo se hizo nuevo, el tipo se hizo realidad, el cordero se hizo hijo, que son palabras que lo mismo meditó de Sartre. Pues toda la vida y obra de Jesús constituye la nueva Pascua, como les decía hace un rato. Toda la vida. El hecho del nacimiento de Jesús salva. Solamente el hecho de Jesús haberse encarnado salva. El hecho de haber nacido salva. El hecho de haber sido una criatura salva. Todos los hechos de la vida de Cristo son hechos salvíficos. Todos. La reflexión teológica de Israel, como hemos visto, pascualizó la experiencia del Éxodo, es decir, la convirtió en un paso fuerte de Dios en su historia. De la misma manera, la Iglesia, meditando y viviendo la vida de Jesús, la pascualizó, es decir, la convirtió en el paso más grande y decisivo de Dios en medio del mundo y de la comunidad, presentándola toda ella orientada hacia la Pascua y siendo Él mismo la Pascua verdadera y eterna. Cristo es nuestra Pascua, no hay otro. ¿Se van a salvar los protestantes? Sí, se van a salvar. ¿Se van a salvar? No todos, tampoco, pero se puede salvar todos. Pero ¿se salvan por Mahoma? ¿Por Buda? ¿Por quién se salva? Por Cristo. ¿Cómo? No sabemos. Así que, doña Sara, no me pregunte, y hermano Quique, ¿cómo se...? Pregúnteselo al Señor el día que vaya a su presencia. Porque aquí es un misterio cómo se va a salvar un ateo. Pero es injusto que un buen hombre, una buena musulmana, no se salve. ¿Sí o no? Porque Cristo dijo, tengo otras ovejas que no son de este reino. ¿Y quiénes son? Todos los que no son cristianos y todos los que no son católicos. Ya les he contado el chiste, creo, ¿no? Del protestante que se muere. ¿Les conté el chiste? No. Hay un protestante que se muere y va y toca la puerta. ¡Pedrito Alimaña! Pedrito, hasta que Pedro habla. Y le dice, vengo al cielo. Muy bien, Pedro. Y abre el libro de la vida. Un libro grandote. Lo abre y comienza a buscar. El otro ya se desesperaba porque encima San Pedro está tan viejo que ya no ve bien. Entonces ahí viene y busca, allá, acá está. Perfecto, entra. El ángel cierra la puerta del cielo y el que se murió, el que va, le pide un tour por el cielo. Y San Pedro le dice al ángel, quédate tú en la puerta que yo le voy a llevar a pasear. Lo paseaba por el cielo y era ahí el protestante sorprendido. ¡Qué bonito!
¡Qué extraordinario! Y en eso llegan al pie de una muralla altísima con un castillo altísima, y atrás se sienten risas y fiesta y todo. Y me dice, ¿quiénes están ahí atrás? Los católicos, para que crean que están solos en el cielo. ¿Entienden eso? No nos vamos a salvar solos. Y de repente tú estás diciendo, esta vieja pesada de mi suegra, y cuando te mueres la que te abre la puerta del cielo es tu suegra. Y como las dos ponen tú, San Pedro le dice, a la misma nube, 300.000 años. ¿Cómo está eso? Ajá. Entonces, vamos, no condenemos a nadie porque no sabemos. No sabemos, ni tu suegra. Tu suegra dirá, y esta nuera que tengo, Virgen Santísima, no atiende bien a mi pollito. ¿A qué? A su bastardito. A su cachorro. Y siempre cocina mal, limpió mal. Bueno, entonces, es entonces que la comunidad cristiana se da cuenta que la Pascua es Cristo. Ya no es el Cordero, ya no es una fiesta, es Cristo. Que ya no hace falta ir al templo. Que ya no hace falta celebrar las fiestas judías. Que ellos tienen ya su propia celebración pascual. Pero esta única vez en la base del Antiguo Testamento había la conciencia de un hecho histórico. Lo mismo se repite en la Pascua cristiana. No, yo no estoy. Ya, acá está. Perdón, agarré la otra. Perdonen, los pensamientos se me escapan. Como me dice mi querida sobrinita, preciosa. Entonces, ya, ahora sí. Pero si no, estaba más abajo de lo que pensé. Y entonces ya sabemos que los relatos de la pasión fue lo primero que se escribió y después todo lo demás para dar sentido a lo que había pasado. Cuando estos relatos tomaron conciencia que toda la vida y obra de Jesús constituyen la nueva Pascua, la reflexión teológica de Israel o del cristianismo pascualizó la Pascua de Cristo. Hizo que fuera el gran acontecimiento, se dio cuenta que era el gran acontecimiento y último por el que Dios actuaba en la humanidad. Último. Gran parte del Nuevo Testamento no se entiende a fondo si no se ve como una correspondencia, como una respuesta a los temas y gestos con los que el mundo judío se imaginaba la obra futura del Mesías, siendo esto válido sobre todo para San Juan. El autor escribe para una comunidad cristiana que vive codo a codo con una comunidad judía hostil y presenta a Jesús como alguien mayor que Moisés y el Bautista. Esto a los judíos les caía como alcohol en escaldadura. No lo digo todo para no escandalizar, porque de repente digo, va a decir, alcohol en poto escaldado. Espero que nadie se desmaye. Dijo poto. Jesús es infinitamente superior a Moisés en todas sus funciones. Por eso Moisés es testigo del verbo. ¿Qué lectura ha habido el segundo domingo de Cuaresma? Ahorita, la transfiguración. Jesús es infinitamente superior a Moisés en todas sus funciones. Por eso Moisés es testigo del verbo y lleva a los judíos de la mano a Cristo. Por eso se aparece Moisés
y Elías. Profetismo y ley, ante el que es la ley y el profeta por excelencia, Cristo, el Hijo de Dios. Y este manifiesta toda su debilidad en esa luz que no soportaron Pedro, Santiago y Juan y se tuvieron que postrar. Amén. Creer en Él no es una traición al Antiguo Testamento, sino un desenlace natural del Antiguo Testamento. En esa búsqueda del nacimiento de la nueva Pascua, de la Pascua histórica de Cristo, tiene vital importancia el dato cronológico. Cristo murió dentro de una fiesta pascual judía. Sin esto no hubiera existido Pascua cristiana, sino un aniversario de la muerte de Cristo. La pregunta que debemos hacernos es esta: ¿en qué momento, gesto de esta historia, vieron los apóstoles, aunque poco a poco y con la ayuda del Espíritu Santo, la voluntad de Jesús de instituir una nueva Pascua? Esta es la pregunta clave. Cuando los 4 evangelios estuvieron redactados, los cristianos se dieron cuenta que la respuesta no era idéntica y comenzó el problema de la concordia de los evangelios, los 3 sinópticos con Juan. Para los sinópticos, la Pascua nació en la última cena pascual. Así es. En la última cena pascual de Jesús, antes de morir. En cambio, para Juan nace sobre la cruz, el Viernes Santo. En el momento de la muerte de Cristo. ¿Sí? Por eso, la misa es cena y sacrificio. Ahora hay católicos fundamentalistas que dicen que solamente es sacrificio. Pues no cena. Es cena, porque ya en la cena Cristo, y más tarde lo vamos a ver, se mató a sí mismo en la última cena. Porque se hizo cordero. ¿Qué es la misa? Decimos qué cosa es, a ver, ¿qué es la misa? Madre mía, a ver. Cristo vivo y presente. Cristo vivo y presente. Claro, pero ¿qué es? La renovación del misterio pascual. Pasión, muerte y resurrección de Cristo. ¿Cómo es muerte en la misa? Cuando se hace la doble consagración, es la muerte del Cordero. Se está separando el cuerpo de la sangre. En ese momento es sacrificio. Por eso, y hay transubstanciación. En el momento en que el sacerdote toma la hostia y dice: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros, y después toma el vino, ahí está habiendo el sacrificio. Porque la víctima se parte en dos. ¿Me entienden? Un sacrificio incruento, es decir, sin derramamiento de sangre. Y a la vez hay transubstanciación, porque si no, no hay sacrificio. Si esa hostia no se convierte en el cuerpo de Cristo y ese vino no se convierte en sangre de Cristo, no hay sacrificio. Hay una pantomima, como hacen los evangélicos, incluidos los testigos de Jehová que no son cristianos, que el día Viernes Santo hacen la cena. Comen un pancito y toman un poquito de vino. Que se vayan a hacer su piru. Esas son tonterías. Entonces, para los sinópticos la Pascua nació en la última cena. Para Juan nace en el Calvario el Viernes Santo. Para uno, cuando Jesús sustituye la cena pascual judía por la cena eucarística. Para el otro, Juan, cuando Jesús asume el papel de cordero sobre la cruz.
Recordemos que la Pascua judía había fusionado dos tradiciones. ¿Se acuerdan? La de Egipto en Éxodo y la después cuando ya están asentados en Palestina, que está en Deuteronomio. Muy bien, perfecto. Entonces, recordemos que la Pascua judía había fusionado dos tradiciones dentro de su rito de la cena pascual. La del Éxodo y la del Deuteronomio. Eso mismo pasó en la iglesia. La tradición sinóptica, Mateo, Marcos y ¿quién más? Lucas, considera de modo preponderante la cena pascual como el momento culmen del cumplimiento de la Pascua. En la cena. Recuerden que los judíos también al principio celebraban la Pascua como recuerdo de la comida del Cordero, estando ceñidos con el cinturón, el báculo en la mano, las sandalias puestas, el manto, para comer la Pascua y salir disparados. La tradición sinóptica considera de modo preponderante la cena pascual como el momento culmen del cumplimiento de la Pascua. En lugar de un animal sacrificado, Cristo es la víctima, cuerpo inmolado y sangre derramada. En cambio, esta es la página 10. En cambio, Juan ve la muerte de Cristo, ve en la muerte de Cristo la sustitución del sacrificio del Cordero en el templo a la misma hora en que éste se sacrificaba. A la misma hora que en el templo. Aquí es el templo. Por aquí estaba el cenáculo. Y por allá estaba el Calvario, fuera de la ciudad. Allá. A la misma hora que en el templo, aquí, en el altar del Santo de los Santos, se sacrificaba el cordero el día de la Parasceva, el día de la preparación de la Pascua. A esa misma hora Cristo moría en el Calvario. Para Juan esa es la Pascua. Por ello los seguidores de Juan decían: en el año de su muerte Jesús no comió la Pascua, sino que la sufrió. Y vamos a ver después cómo Juan presenta la última cena como ya no como cena pascual, la presenta como una cena de despedida. Y los sinópticos la presentan como una cena pascual, pero que se celebró días antes. Y se calcula que el martes. Porque del martes hasta el viernes recién hay el tiempo suficiente para la tradición, para hacer los arreglos, etc. Que no se entiende de la noche del Jueves Santo hasta la mañana del viernes. Hay demasiadas cosas. Y además están preparando la Pascua. Y ese viernes es Pascua. Todos los judíos están encerrados en su casa porque hay descanso total y absoluto. Entonces, eso ya lo vamos a ver. Las palabras sangre de la alianza tienen relación inmediata con la alianza de Sinaí. Recordemos que cuando el pueblo va al monte Sinaí, más o menos 50 días después de salir de Egipto, llegan al monte y en medio de grandes manifestaciones, Dios les da la ley. Pero cuando Moisés les lee la ley, les dice: ¿la van a obedecer? Sí. Entonces sacrifica 12 animales en nombre de las 12 tribus. Esa es la sangre de la alianza. Y el de remisión de los pecados con el siervo de Yahvé. No hay tiempo, ahora estuve viendo esto, no hay tiempo para entrar a la riqueza de contenidos de los 4 cánticos del siervo de Yahvé que hay en Isaías. No hay tiempo. Yo pensé que en 10 días se iba a poder tocar, pero para el otro año tendremos que hacer 15 días. Porque si queremos penetrar bien y estudiar todo el contenido
de la Pascua a partir de las lecturas del siervo de Yahvé, no nos demoraríamos mucho. ¿Ya? Los que quieran, quizás este año se podría hacer un taller sobre eso y estudiar. Que se convirtieron en temas pascuales. En una lectura del siervo de Yahvé se hace el Viernes Santo. Como no traje las lecturas de la Semana Santa, creo que también el Domingo de Ramos. ¿El viernes? El Viernes Santo, ahí está, el Viernes Santo. En la primera lectura se lee la lectura del siervo de Yahvé, del siervo sufriente. Y me parece que el Domingo de Ramos también se hace. Bueno. Y se convierte este tema en tema pascual. Desde el comienzo de su evangelio, Juan presenta a Jesús con las palabras del Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, inaugurando la identificación de Cristo como el Cordero Pascual, que será el hilo más importante que en la estructuración de su evangelio, teniendo su vértice en la cruz y su fin en el Apocalipsis, escrito por Juan, en la visión del Cordero sobre el trono, degollado pero reinando, porque murió y resucitó. Estaba muerto, pero ahora estoy vivo. El resucitado con mayúsculas. Juan menciona 3 Pascuas, solamente 3 Pascuas, insistiendo machaconamente en ello. Es como un impulso hacia un fin. Estaba cercana la Pascua de los judíos, en Juan 2:13, la primera Pascua. Después en Juan 6:14, la segunda Pascua. Y Juan 11:55, la tercera y última Pascua de Cristo, en la cual se instituye la última cena y morimos. En la última Pascua, Juan hace todo lo posible por poner de relieve que Jesús tiene la intención de sustituir la Pascua judía con su muerte. 6 días antes de la Pascua. Miren el paralelismo. 6 días antes de la Pascua. Más o menos el día en que se separaba el cordero para la inmolación. Se le separaba. Se le daba de comer en forma especial, como cuando separamos al pavo, o antes se hacía y se le daba de comer pasas y todo para que fuera más rico, igualito. Se separaba el cordero y se preparaba 6 días. El día de la Panacea, es decir, el día anterior a la Pascua, se sacrificaba. 6 días antes de la Pascua, más o menos el día que se separaba el cordero para la inmolación, Jesús va a Betania. Betania está a unos 8 kilómetros de Jerusalén. Belén está, no me distraigan, Belén está como del centro de Lima, Jerusalén, y Belén está como en el santuario de la Virgen de Cana, que son más o menos 6 kilómetros. Esa es la exacta, está cerca. Y Betania está hacia el otro lado, también más o menos cerca. ¿Ya? Chicas, no me distraigan. Se acerca a Betania. Juan recalca que cuando el pueblo pide la muerte de Jesús a Pilato, era el día de la preparación de la Pascua, sobre la hora sexta. Era la hora en que el pan fermentado debía desaparecer de todas las mesas para dar lugar al pan ácido. No podía haber levadura. Hasta ahora, los judíos observantes, una semana antes, comienzan a limpiar la casa y a deshacerse de todo el pan que tenga levadura y toda comida que tenga levadura. Limpian, barren, trapean, refriegan las ollas, etcétera, etcétera, etcétera. Y tienen un lavadero y un caño especial para lavar las cosas de la Pascua. Tienen unos platos especiales de fiesta para la Pascua, que no lo usan para otra ocasión. Manteles para la Pascua.
Así como entre nosotros hay cosas que se usan solamente en las fiestas de fin de año, el nacimiento del Señor, no más bien con Papá Noel, que no lo vamos a sacar para nuestro cumpleaños. Entonces, todo eso lo tienen guardado. Y antes de la Pascua lavan todo, así lo hayan lavado el año anterior, lavan todo. Así son de puntillosos como los fariseos. Porque el judaísmo que ha quedado es el judaísmo fariseo, de la pureza legal. Era la hora en que el pan fermentado debía desaparecer de todas las casas para dar lugar al pan así. La preparación de la Pascua es paralela a la preparación de la muerte de Jesús. Hemos notado el paralelismo. Se va desarrollando la tragedia. En el momento en que Jesús inclina la cabeza y muere, es el día 14 de Nisan, el día que se sacrificaba la Pascua. Y la hora en que en el templo se iniciaba la inmolación de los corderos pascuales. De esto se era muy consciente en la antigüedad cristiana. Así, un autor del año 387 después de Cristo, cristiano, dice: puesto que era natural que a la aparición de la realidad cesara la figura, Cristo no buscó otra fecha que la de la inmolación del Cordero para mostrar su sustitución. Por tanto, el Salvador, entregando el Espíritu en ese preciso instante de la inmolación del Cordero en un viernes, ha mostrado la sustitución de la figura y, sirviéndose de la coincidencia de las fechas, ha obrado sabiamente la recapitulación, es decir, ha hecho nuevas todas las cosas. Juan recalca también que llegados a Jesús no le quebraron las piernas. ¿A quién no le quebraban ningún hueso? Al Cordero. Y si le rompía por casualidad, se le rompía porque lo golpeaban, porque el niño de la casa lo tiraba al suelo, tenían que comprar otro y volver a ir a hacer la poda al templo para matar, para que se sacrificara y comer. Eran así de puntillosos. No le quebraron las piernas, y esto sucedió para que se cumpliera la escritura: no le quebrará ningún hueso, cumpliéndose así Éxodo 12, en referencia al Cordero Pascual. Estos son los dos puntos de vista de los testigos puestos en confrontación. Los sinópticos le dan importancia al cenáculo, la última cena, y Juan al Calvario, la muerte de Cristo. Versiones distintas pero complementarias, no contrapuestas. Han mirado con diversas ópticas la Pascua histórica de Cristo, lo cual le ha otorgado mayor profundidad y amplitud, resultando una imagen tridimensional y llena de relieve de la Pascua. Es esto lo que da inicio a la diferenciación de la Pascua, puesto que cuanto más se la escudriña e interroga, se van revelando nuevos aspectos de la Pascua. Durante mucho tiempo, esta diferencia entre los sinópticos y Juan no se percibió a la luz de la complementariedad, porque surgió el problema de la diversa cronología, que vamos a ver, supongo yo, el día de mañana, y van a tener que estar con las antenas bien paradas y venir como de oreja de Dumbo. Oreja de Dumbo, y no quiero a nadie hablar, porque ahí sí que voy y lo miro así, como ojo de loco. ¿Ya? Entonces, porque tienen que estar atentos, porque lo de la cronología yo lo tuve que leer y volver a leer y volver a leer, hacer un cronos, hacer un esquema y volverlo a leer, porque es bien complicado. Es bien complicado. Yo lo he hecho en un esquema simple para que cuando ya lo he entendido yo, ya lo he podido hacer en esquema para explicar. ¿Estamos? Y esto en los autores, en Benedicto XVI hay una postura, en el Padre Cantalamessa
una postura muy cercana también, y en Ricciotti, otro autor más antiguo, también, pero en la época de Ricciotti no se había descubierto el calendario de Qumran, que ha venido a aclarar muchísimas cosas con respecto a la Pascua. Durante mucho tiempo esta diferencia entre los sinópticos y Juan no se percibió a la luz de la complementariedad, porque surgió el problema de la diversa cronología de la pasión, que agudizó más la discusión. Esto se va aclarando con el descubrimiento del calendario de Qumran, de lo que vamos a hablar después. Poco a poco surgió la respuesta al meollo de la cuestión. Para ambas tradiciones, la Pascua de Cristo había consistido en la gran inmolación. Muere tanto en la Eucaristía, en la última cena, como muere en el Calvario. Inmolación que Juan contempla en su momento real en la cruz y que los sinópticos ven en el momento sacramental de la cena. Y a mí me apasiona esto. Es como si los sinópticos comentasen la consagración y Juan la elevación, de la cual había hablado Jesús. Acuérdense, cuando yo sea elevado en alto, atraeré a todos hacia mí. Cuando yo sea elevado en alto, así como la serpiente en el desierto. La serpiente, ¿por qué es signo de la cruz? A ver si me entiende. Dice Dios que haga una serpiente y que la cuelguen en un asno. Muy bien, hacen la cruz, hacen la serpiente de bronce y le ponen una tela y la cuelgan en un palo. Así quedó. Una cruz. ¿Me entiende? Yo pensaba que era así, que habían subido solamente la serpiente, pero no, el texto dice cuélguenla en un asno, en un palo, y elévenla, para que todo el campamento vea, y los que vean quedan curados de las picaduras de la serpiente. Entonces la colgaron así para que la vean, porque así no la vean, la pusieron así, una serpiente de bronce, más la segunda imagen. Por eso Cristo toma esa figura y dice, cuando yo sea elevado en alto, ¿cómo? En la cruz, atraeré a todos hacia mí. Y ya hemos acabado. El tiempo resulta corto. ¿No? ¿Alguna interrogante? ¿Alguna? Miren, en la separata que voy a dar, ahí la ponen así. En otros lados la ponen recta, como una cruz. ¿No? Pero de todos modos se sobreentiende la comparación de la cruz. ¿No? Muy bien. Voy a hacer, me han pedido varias personas la separada. Es 28 páginas más la línea de tiempo que les presenté el primer día, con toda la historia de la salvación, desde la creación hasta la historia de la iglesia. Yo la voy a mandar a hacer en la Universidad del Callao. No sé cuánto va a salir. Entonces, Joel, para que vayas a ver eso, ¿ya? Entonces, ¿quiénes quieren? Porque a mayor cantidad, menos precio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y con los que estén en Zoom, que hay que ver, ya. Voy a mandar a hacer unas 30 o 40, para que salga como anilladas y con su pasta, ¿no? ¿Ya? Y por favor tenganla guardada para que cada semana, cada cuaresma la lean, para que se preparen para la Pascua. Yo tengo libros fijos que leo en Adviento para prepararme para esa fiesta, y en esta época para prepararme para la Pascua.
Y aunque lo repita, porque son tan ricos que uno saca siempre un nuevo mensaje. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ver, diácono, haz la oración y da la bendición. Bien, vamos a dar gracias a Dios por la reunión de hoy. Le pedimos al Dios de la vida que nos bendiga, nos cuide, nos proteja y nos prepare a celebrar dignamente las fiestas de la Pascua, las fiestas pascuales. Pedimos por Quique, por Fernando, por el grupo, por la casa que tienen y por la gente que en ella están aprendiendo, como ustedes y como yo. Hoy día sí para mí un día muy rico. Le pedimos al Dios de la vida que nos pedimos al Dios de la vida que nos bendiga, que nos cuide y nos guarde. A Santa María, testigo de todo esto, te decimos: Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, como saben, yo soy profesor de liturgia y maestro de ceremonias de la diócesis. He venido porque sé de verdad que no lo sabemos todo. He venido a recapitular, a recordar y a aprender. Así que hagámoslo siempre. No lo sabemos todo y por eso me alegro que te hayas refrescado mi memoria y me hayas enseñado cosas nuevas. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén.